Le damos la Buenos más cordial días. bienvenida. Vemos que trajo un plan de trabajo y vamos a otorgarle 2 minutos más si usted desea hacer uso de ellos, además de los 5 que se le habían dicho en la convocatoria, para poder concluir de mejor manera. Entonces sería un total de 7 minutos. Luego vamos a una ronda de preguntas-respuestas donde usted tendrá un máximo de 3 minutos para responder cada pregunta. Usted puede llevar su control del tiempo con ese cronómetro que está ahí. Así que lo dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, honorables comisionados. El día de hoy haré presentación del plan de trabajo que propuse en el expediente de postulación para fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, periodo 2026-2030. Este plan de trabajo tiene una visión general en el cual el Ministerio Público debe de ser un Ministerio Público moderno, legalista, objetivo, autónomo, independiente, imparcial y proactivo al servicio de Guatemala, transformando el Ministerio Público de un modelo reactivo a uno de prevención estratégica e inteligencia criminal, garantizando justicia con enfoque de derechos humanos. Esto se pretende realizar a través de tres pilares y acciones fundamentales, como lo son la desarticulación criminal, el modelo preventivo y el enfoque de derechos humanos en la investigación y en la persecución penal pública. El Ministerio Público actualmente tiene el modelo de gestión integral de casos y el plan estratégico institucional. En mi plan de trabajo propongo siempre continuar con esos modelos, pero además implementar el modelo de gestión estratégica por resultados a través de las siguientes acciones. Eh, Siempre este enfoque va a estar alineado con esa prevención del delito como eje transversal. A través de estas acciones, la inspiración internacional es utilizar modelos de prevención social como el de Colombia y la de inteligencia predictiva de Panamá, con un presupuesto proyectado de 5.245 millones anuales. Actualmente el presupuesto del Ministerio Público es de 3.840 millones y se hizo una solicitud de ampliación del presupuesto, del techo presupuestario de 1.405 millones al Congreso de la República. La gestión estratégica por resultados se pretende realizar a través de la evaluación periódica con indicadores verificables, auditorías trimestrales y portal de datos abiertos. Modificar agencias fiscales municipales que conocen delitos menos graves para que conozcan delitos más graves en aquellos lugares que sea necesario. Y en aquellos lugares que también sea necesario, convertir esas agencias municipales en fiscalías especializadas. También se propone que el Ministerio Público tenga una persecución pública penal inteligente y especializada a través de las siguientes acciones: enfoque de fenómenos criminales, combate a la mora fiscal, descentralización operativa y prioridades de persecución penal pública. Se propone la modernización tecnológica e inteligencia criminal en la persecución penal pública del Ministerio Público, desarrollando las siguientes acciones como política criminal: inteligencia artificial, expediente electrónico, evidencia digital, atención ciudadana las 24 horas de los 7 días de la semana. También se propone que el Ministerio Público tenga una coordinación institucional y alianzas estratégicas con cooperación internacional. Esta coordinación nacional a través de las mesas técnicas permanentes y constantes entre el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, organismo judicial y la Secretaría General de Planificación para poder establecer y determinar las medidas de seguridad y de política criminal y de persecución penal pública. Las mesas técnicas con la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas para poder tener los parámetros de seguridad, de política criminal y de persecución penal en los delitos de lavado de dinero u otros activos. La cooperación internacional se pretende realizar a través de la cooperación con la DEA, con la Interpol,
con la OEA y con redes regionales de fiscales para combate transnacional al crimen organizado. También se propone en este plan de trabajo la independencia institucional, carrera fiscal y transparencia a través de las siguientes acciones: carrera fiscal meritocrática, rendición de cuentas, protección al personal, autonomía funcional. También se propone, como ustedes lo pudieron notar, para convertirlo en proactivo en una prevención del delito en función del bien común, como componente esencial de la política criminal moderna. Para desarrollar este eje sería necesario la implementación de la unidad de análisis y prevención estratégica del delito, implementando una unidad especializada encargada de liderar la estrategia preventiva del delito, articulando instituciones y territorios. Para ello sería necesario desarrollar las siguientes acciones: estudios criminológicos y análisis de tendencias delictivas, identificación territorial de zonas y factores de riesgo, sistemas de alertas temprana ante escaladas de violencia, coordinación interinstitucional con gobiernos locales y de sociedad civil, prevención secundaria enfocada en reclutamiento juvenil por estructuras criminales. Se propone una persecución penal pública con enfoque de derechos humanos, siempre bajo la observancia y la aplicación de las garantías constitucionales y convencionales de la presunción de inocencia, del debido proceso, de la proporcionalidad y de la tutela a las víctimas. Se propone también el fortalecimiento institucional del Ministerio Público por medio de las siguientes acciones: sistema meritocrático real, gestión por resultados, digitalización integral, protección institucional, evaluación periódica. Y por último, hago una declaración ante ustedes, honorables comisionados, ante Dios y ante el pueblo de Guatemala, en caso yo llegara a ser electo fiscal general de la República. El compromiso por parte de mi persona es consolidar un ministerio público moderno, autónomo, técnico, legalista, objetivo, independiente, imparcial y firme frente al delito en todas sus manifestaciones, en función del bien común y la seguridad democrática de Guatemala, tomando en consideración 4 pilares: persecución penal estratégica, prevención estructural del delito, tecnología avanzada, independencia institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, para lo cual me voy a permitir hacerle la primera pregunta. ¿Qué criterio utilizará para nombrar a los responsables de las fiscalías estratégicas y unidades técnicas que sean sensibles? Habría que hacer una evaluación primero, tomando en consideración las prioridades, las debilidades y las amenazas que se viven en determinado grupo de agencias fiscales. Partiendo de eso, se podrá tomar las mejores decisiones de una manera objetiva. Considero que el fiscal general del Ministerio Público también debería de descentralizar ese tipo de nombramientos y nombrar a un gerente por parte del Ministerio Público para que sea encargado de nombrar también a las personas, siempre tomando en consideración una unidad de asesoría para la verificación y garantizar la idoneidad de las personas que están siendo contratadas con el Ministerio Público, que no tengan vínculos con el crimen ni con ninguna estructura organizada que sea perjudicial para el país. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? ¿De Canolepe? Muchas gracias, señora Presidente. Maestro Quinto Martínez, en su hoja de vida eh, relata la edición o publicación de un libro sobre el tema de la extinción de dominio en Guatemala. Y en ese contexto quisiera saber cuál es su criterio respecto a la actual utilización de la figura de extinción de dominio por parte del Ministerio Público y si tiene contemplado algún cambio en dicha política. Sí, por supuesto, muchísimas gracias, honorable comisionado. Efectivamente, la ley de extinción de dominio proviene de la aplicación de los convenios y tratados internacionales que Guatemala ha aceptado y ratificado.
Y basado en eso, pues, fue que se creó esta ley para poder extinguir todos los bienes que sean provenientes de los delitos. Hubo una reforma a esta ley que creo yo que hasta cierto punto resulta en un poder absoluto, que es el artículo 2 de esa ley, en cuanto dice que el delito, perdón, la extinción de dominio es autónoma y no es necesario que se demuestre o se acredite a través de una sentencia previa la culpabilidad de una persona que haya sido, por ejemplo, condenada por un delito de crimen organizado, entiéndase lavado de dinero, de otros activos, entiéndase narcotráfico, entiéndase trata de personas, que son las que dan vida, por así decirle, ese tipo de delitos, que de ahí se obtengan esos beneficios económicos para poder aplicar la ley de extinción de dominio. Con relación a la otra pregunta que usted me hace, ¿qué es lo que pretendo realizar? Considero yo que se debe de implementar siempre un fortalecimiento a la Fiscalía de Extinción de Dominio y se debe de descentralizar. ¿Por qué razón? Porque todos aquí en Guatemala podemos darnos cuenta que incluso, eh, pues en el caso mío como abogado litigante, sufrimos que presentamos requerimientos ante la Fiscalía de Extinción de Dominio, pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año y no está resuelto el caso. Ya se presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad para que se le fije un plazo a la Fiscalía de Extinción de Dominio y se resolvió que no al lugar, porque no se le puede fijar un plazo. Entonces, todo eso obedece a ese congestionamiento que tiene la Fiscalía de Extinción de Dominio, que mira los casos a nivel república. Considero yo que debemos de descentralizar y fortalecer la institución con relación a la Fiscalía de Extinción de Dominio. Gracias. Muchas gracias, decano Cordón. Gracias, presidente. Magíster Quinto, buenas tardes. Buenas tardes. Es una aclaración que le pido de la respuesta que le daba al decano Lepe. Yo tal vez no terminé de entender cuando hacía alusión al carácter autónomo de la acción de extinción de dominio. ¿Era una crítica, una posible modificación para quitarle ese carácter autónomo? ¿Cree usted que no es autónoma? Yo no terminé de entender su respuesta. Gracias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, honorable comisionado. Por supuesto que es una crítica. Soy abogado defensor y he defendido los intereses y los derechos de muchas personas que han sido objeto en muchas ocasiones ilegalmente de la extinción de dominio. Por ejemplo, tuve un caso en el cual a un mi paisano de allá de Zacapa lo procesaron por el delito de lavado de dinero. Mejor dicho, le giraron una orden de aprehensión. Nos fuimos a la audiencia primera de declaración, decretaron la falta de mérito, sencillo, porque no había delito. Se trataban de 26,000 quetzales. Una, presentaron recurso de apelación, la sala confirmó. Eso ya hace más de 5 años. Al día de hoy, la Fiscalía de Extinción de Dominio no ha entregado esos 26,000 quetzales, no obstante que ya se acreditó la procedencia. ¿Por qué razón? Porque dice que aunque se decretó la falta de mérito es autónomo y se debe de investigar. Considero yo no soy quien para reformarlo, será el Ministerio Público, el Congreso de la República, que dentro de sus facultades legales podrá hacer algún tipo de reforma en cuanto a eso. Respondiendo directamente a su pregunta, es una crítica. Como nos queda tiempo, presidente, ahora, ¿no cree que la acción de extinción de dominio ha sido un instrumento de política criminal para combatir la criminalidad organizada? O sea, no sé cómo queda eso en su propuesta de plan de trabajo sobre el uso de la herramienta para el combate de criminalidad organizada. Gracias. No, por supuesto, el hecho que lo critique no significa que esté en contra. Por supuesto, hay delitos de alto impacto que tanto daño le causan a nuestro país. Incluso si vemos el tema de las extorsiones, tomamos como en consideración que los autores intelectuales y materiales en un 99% de este delito está siendo realizado por grupos u organizaciones criminales terroristas que comúnmente le llamamos maras o pandillas. Entonces, por supuesto, este tipo de delitos, al igual que el narcotráfico, al igual que el lavado de dinero, al igual que la trata de personas, pues
hay que combatirlo. Y el dinero que ha sido obtenido ilícitamente de esos delitos, pues lógicamente debe de ser incautado y debe de ser obtenido en beneficio del Estado de Guatemala. Pero hay casos como el que le puse que debido a ese poder absoluto se dan esas condiciones en los cuales se dan esos atrasos 5 años, como le repito, para que devolvieran 26,000 quetzales. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar? Bueno, entonces vamos a dar por concluida su entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo y lo van a acompañar. Muchas gracias, honorables comisionados.